¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Nosotros estamos aquí en el convento de la Visitación de Santa María, en el centro de Mixcoac, dentro del ajetreo de la ciudad, del ruido de los camiones, del movimiento, del atole, de los tamales. Ustedes cruzan una puerta de metal, una puerta de bronce, y encontramos una gran paz. Y estamos ni más ni menos que con el padre Pedro Fernández Rodríguez. Él es el postulador de la causa de beatificación, de canonización de una mexicana, María Angélica Álvarez y Casa. Padre, qué gusto estar aquí con usted. Qué bueno que haya una mexicana, no me lo puedo creer que haya una mexicana que vaya a los altares. Espero que no solamente sea ella. Qué gusto, es increíble. ¿Cómo está? ¿Quién es la Madre María Angélica Álvarez y Casa? ¿Por qué no nos platica un poco de ella? Bueno, la Madre María Angélica Álvarez y Casa nace en la Ciudad de México en el año 1887 y nace en una familia profundamente cristiana, y a los 16 años, después de tener pues bastante experiencia, algunas experiencias místicas también, momentos, no estado, momentos místicos, debido pues también a la pérdida de su madre cuando era pequeña, y también la primera comunión, la primera confesión, le dejaron unas huellas de experiencia cristiana profunda. Y todo esto desembocó al final pues en una vocación religiosa. Al principio ella tuvo indecisión dónde, si dominica, si carmelita, si visitandina, y al final pues entró en el monasterio de la Visitación de Santa María de la ciudad de Morelia. No debe haber sido fácil para ella, padre, porque ella era una mexicana, muy mexicana, y además una mujer guapa. Ya vi las fotos a esa edad, de una mujer bonita, de una familia muy conocida aquí en México. Bueno, pero eso no es obstáculo, todo lo contrario. Es decir, todo esto depende, el que nazca una vocación religiosa, depende de la familia, en este caso concreto. Si es una familia profundamente cristiana, fácilmente puede surgir la vocación religiosa, porque la vocación religiosa consiste en darse cuenta del amor de Dios, que Dios nos ama tanto, y podemos amarle en muchas vocaciones cristianas, pero hay algunas veces uno surge que tiene que dedicarse totalmente a él, que es lo de la Madre María Angélica. De hecho, ella, cuando era niña, deseaba ser madre de familia para tener hijos santos, pero cuando se presenta la ocasión ya de la decisión, ella decide por la vocación religiosa, por entrar en un monasterio. Es verdad que ella, al principio, tenía unos directores espirituales, confesores españoles, claretianos, que estaban regentando una iglesia en el centro de México, donde nace ella, y entonces habían preparado ya secretamente que ella fuera para España, Pamplona en concreto, al monasterio de la Visitación de Pamplona. Pero cuando ella se lo comunica a su padre la decisión, su padre le dice, muy bien, pero en México, y además veremos a ver en qué monasterio, porque él quería, como padre, era lógico, saber en qué monasterio y qué clase de religiosas, qué cultura tendrían para ver si su hija podría desarrollar la vocación religiosa adecuadamente. Y por eso el padre conocía el monasterio de la Visitación de Morelia y finalmente entra ella allá. Ahora, padre, no eran días fáciles para México, había una revolución, había una persecución, había violencia en el país, ¿verdad? En aquel momento, cuando ella entra en el monasterio, es a principios de siglo, todavía era el porfiriato, y entonces había una relativa paz y también una cierta recuperación económica de México. La revolución viene después, en el 10. Y entonces, bueno, eso es lo que motiva que ella, el año 1916, tenga que refugiarse en España, por ese motivo de la revolución. Porque en Morelia estuvo en dos monasterios,
en uno que fue de otra congregación adaptado para las visitandinas. Finalmente consiguieron hacer un monasterio espléndido, también en Morelia, pero llegada la Revolución se lo requisaron y tuvieron que regresar, ir a España. Padre, y ella está en un monasterio de clausura. O sea, explíquenos un poquito eso. A veces es incomprensible en el siglo XXI que haya mujeres que se dediquen a rezar, solo a rezar, padre. Bueno, sencillamente, en la vida cristiana, la vocación o puede ser activa o contemplativa, es decir, contemplativa dedicada a la oración, o activa dedicada también a la actividad apostólica. Realmente los grandes apóstoles han sido también contemplativos, grandes santos, porque en la vida de la Iglesia lo fundamental no es la actividad, en la vida de la Iglesia lo fundamental es experimentar el amor de Dios y vivir para el amor de Dios, para corresponder al amor de Dios. Y por eso en la vida de la Iglesia católica, los monasterios de vida contemplativa siempre se han dicho que son pararrayos de la justicia divina, porque realmente son personas que por vocación se dedican, como decía Santa Teresa de Jesús, a rezar para que haya misioneros auténticos que puedan evangelizar, y que no se trata solamente de transmitir ideas, sino de transmitir, de dar a Cristo, de entregar a Cristo, y para eso se necesita oración. No se necesita solamente hablar, sino llevar algo dentro, porque ya sabe usted que el apóstol, el santo, que nunca está solo, atrae a la gente no por lo que dice, sino por cómo lo dice, porque tiene una fuerza interior que es fruto de la oración y de la entrega a Dios. Y eso es lo que le permite a él realizar un apostolado que sea eficaz. Padre, qué bien entonces, una mexicana a los altares. ¿Por qué la Madre María Angélica? ¿Por qué? Es una decisión difícil, ¿verdad? Somos muchos millones de mexicanos. ¿Por qué ella? Ya nos ha dicho que era una persona muy generosa, muy buena. Bueno, hay una condición que siempre es necesaria para poder iniciar un proceso de canonización, y es la fama de santidad. Si no hay fama de santidad, no se puede hacer un proceso de canonización. Y después, una vez que ya se constata que hay fama de santidad, es cuando ya hay que comunicárselo. El actor de la causa, el responsable de la causa, se lo comunica al arzobispo. El arzobispo pide a Roma el Nihilostat, es decir, la condición para poder iniciar el proceso. Y se inicia el proceso ya en la diócesis, normalmente donde ella o nació o murió, normalmente donde ella murió, que en este caso fue México. Y entonces ya hay que comenzar a buscar los testigos que hablen a favor, y también si hay algún testigo que hable en contra, porque se trata de probar ciertamente que ella vivió las virtudes cristianas en grado heroico. Y conviene, como estas cosas hay que cerciorarse, no se puede inventar, pues hay que buscar también testigos que hablen en contra, para poder cerciorarse de verdad que verdaderamente era santa, bueno, que vivió las virtudes en grado heroico. ¿Qué sigue? ¿En qué parte va el proceso, padre? Bueno, después de realizar la fase diocesana, hay que llevar a Roma todo el proceso, todos los testigos y la documentación que se ha encontrado con respecto a la Madre María Angélica, en este caso. Y en Roma lo primero que hace es examinar el trabajo hecho y dar lo que llaman el decreto de validez. Y entonces hay que comenzar, nombran un relator y también uno encargado de realizar la posición, que es prácticamente una tesis doctoral sobre la vida de la Madre María Angélica, en este caso, para probar que realmente había fama de santidad y vivió las virtudes en grado heroico. Padre, realmente nos da una buena noticia de que pronto pueda haber en el cielo una santa mexicana, una más. Vamos a ir a un corte, padre, y volvemos en un momento más para que nos siga platicando. Estupendo.